Hola chicos, ¿cómo están? Eh, bueno, a partir de la charla que tuvimos hoy en la videoconferencia, les voy a ir pasando este PowerPoint y les voy a explicar un poco el tema de verboides de una forma más sencilla que la que está en el material. Decidí, bueno, hacerles el resumen a partir de un PowerPoint para ir guiándome y está en el mismo orden que el material que tienen ustedes, este resumen, para que se les facilite si tienen que ir buscando algo. Bueno, lo primero que tenemos que tener en claro es que los verboides y los verbos no son lo mismo, ¿sí? Tienen muchas particularidades los verboides. Vamos a empezar un poquito con lo que es la definición de verboide. Obviamente verboide viene de verbo. Verbo, como dice esta definición tomada del diccionario de la Real Academia Española, es una clase de palabra cuyos elementos tienen variación de persona, número, tiempo, modo y aspecto. No tenemos un verbo específicamente, sino que tenemos la terminación oide. Esta terminación oide es un elemento compositivo que significa parecido a o en forma de. Entonces un verboide es parecido a un verbo, pero no es un verbo. Los tipos de verboides que existen son infinitivo, participio y gerundio. Y de este lado tenemos las terminaciones de estos verboides. El infinitivo termina en ar, er, ir, el participio termina en ado, ido y el gerundio termina en ando y endo. Vamos a empezar con el infinitivo. Gramaticalmente, un verboide en infinitivo puede cumplir todas las funciones de un sustantivo, pero no pierde su naturaleza verbal en cuanto a los complementos que puede tener. Ahora después más adelante vamos a ir viendo algunos ejemplos. Sintácticamente, como cumple esta función de sustantivo, puede funcionar en la oración como núcleo del sujeto, como oposición, como objeto directo, como circunstancial o como núcleo del predicado nominal. Ahora se los voy a ir explicando con algunos ejemplos. Como núcleo del sujeto, dice, encontrar otro planeta habitable ha sido siempre el sueño de la humanidad. Bueno, ha sido es el núcleo verbal de esta oración. Encontrar es el núcleo del sujeto y otro planeta habitable es un objeto directo, ¿sí? Objeto directo dentro del sujeto. ¿Por qué? Porque encontrar es un infinitivo que no perdió su naturaleza verbal. ¿Estamos? Entonces sí podemos tener un objeto directo dentro del sujeto. Tenemos que verificar que tengamos un verboide en ese sujeto para que haya estos complementos dentro del sujeto. Una aposición. Bueno, su trabajo, asesorar a las empresas, es aburrido. Entonces tenemos que es el núcleo verbal de esta oración. El sujeto es su trabajo, asesorar a las empresas. Su es modificador directo, trabajo es el núcleo. Y toda la construcción asesorar a las empresas es una aposición, ¿sí? Como objeto directo, María piensa bailar en el Teatro Colón. Tenemos piensa, que es el núcleo verbal de esta oración, María es el sujeto y bailar en el Teatro Colón es un objeto directo, ¿sí? O podemos subdividirlo y marcar en el Teatro Colón como circunstancial del lugar. Bueno, los infinitivos también pueden funcionar como circunstanciales. Con respecto a esto, yo elegí un tipo de circunstancial, pero recuerden que tenemos muchos más casos. Marina tiene inconvenientes para realizar llamadas. El verbo de esta oración, o sea, el núcleo verbal, es tiene, Marina es el núcleo del sujeto. Inconvenientes es un objeto directo y para realizar llamadas, toda esa construcción cumple la función sintáctica de circunstancial de fin. Como núcleo del predicado nominal. Y acá hacemos un repasito porque no sé si recuerdan lo que es el predicado nominal. Bueno, esta oración, cuando la vemos a simple vista, valga la redundancia, no tiene verbo. La coma nos indica que hay una elipsis verbal, ¿sí? En estos casos ya vamos a ver que va a seguir apareciendo.
En este caso no hay verbo, yo es el núcleo del sujeto y limpiar es el núcleo del predicado, pero es un predicado no verbal nominal, o sea que arriba en vez de ir PBS o PBC, tiene que ir PNB, ¿sí? Predicado no verbal. Bueno, y ahora pasamos a otra categoría dentro de los verboides, que es el participio. El participio, gramaticalmente, funciona como adjetivo y al igual que el infinitivo no pierde su naturaleza verbal. Sintácticamente, o sea, dentro del análisis de oraciones, puede estar dentro de cualquier construcción modificando un sustantivo, puede funcionar como modificador directo o puede ser un predicativo. Bueno, dentro de una construcción modificando el sustantivo encontró su mochila deteriorada. Todo lo que está después de encontró es objeto directo. Como modificador directo, el amigo amargado lo llamó. Tenemos llamó, que es el núcleo verbal, el amigo amargado es todo sujeto, el modificador directo, amigo núcleo, y amargado también es modificador directo. Como predicativo, en este caso tenemos el programa está tildado. El verbo es está, el programa es el sujeto, él es el modificador directo, programa es el núcleo, y tildado es predicativo subjetivo obligatorio, PSO. ¿Por qué es predicativo subjetivo obligatorio? Esto también lo charlamos y estaban un poquito olvidados de ese tema. El predicativo subjetivo obligatorio aparece cuando tenemos verbos copulativos. Los verbos copulativos son aquellos que dependen de un complemento sí o sí para completar su significado. Y dentro de los más utilizados están ser, estar, yacer, parecer, semejar. Bueno, otra particularidad de los participios, que no recuerdo si estaban en el material estos ejemplos, es que pueden ser irregulares, o sea que no necesariamente terminan en adoído. Tenemos muchos en castellano, esta lista que tienen acá son varios de los ejemplos más utilizados, pero hay muchísimos más. Bueno, tenemos impreso, hecho, abierto, escrito, suelto, dicho, puesto, roto, visto, muerto, vuelto y opuesto. El gerundio. Bueno, gramaticalmente funciona como un adverbio y al igual que los otros dos no pierde su naturaleza verbal. Y sintácticamente, o sea, dentro del análisis de oraciones, puede funcionar como modificador del verbo, como predicado verboidal o como construcciones absolutas. Ese último es un caso sumamente particular y complejo que ya se los voy a explicar. Como modificador del verbo, salió caminando lentamente. ¿Sí? En esta oración tenemos un verbo que salió, es el núcleo verbal, el sujeto está tácito, es él o ella, y caminando lentamente es un circunstancial de modo. ¿Sí? ¿Cómo salió caminando lentamente? ¿Por qué? Porque los gerundios cumplen la función de los adverbios y los adverbios dentro del análisis de oraciones son circunstanciales. A su vez, si miramos lentamente, lentamente es un circunstancial de modo que está modificando a caminando. ¿Por qué? Porque caminando no perdió su naturaleza verbal. Bueno, como predicado verboidal. Este caso es otra vez un predicado no verbal, pero en vez de ser nominal, como en el caso que vimos de los participios y los infinitivos, tenemos un gerundio. La coma está indicando que ahí fue lidido un verbo. Podríamos decir, ustedes están esquivando mis preguntas, ¿no? En este caso, esquivando cumple la función de núcleo del predicado, no de núcleo verbal, de núcleo del predicado. Ustedes es el núcleo del sujeto, mis preguntas es objeto directo, y recuerden que en las cajas de arriba, cuando tenemos predicado no verbal, tenemos que poner PNB, no PBS o PBC. Construcciones absolutas. Bueno, las construcciones absolutas se llaman así porque
este gerundio no solo va a tener todos sus complementos verbales, sino que va a tener un sujeto propio. Podemos decir que forma como una oración independiente dentro de otra oración, ¿sí? Encontrándose Mario en ese lugar tan visible, todos pudieron reconocerlo. Tenemos encontrándose Mario en ese lugar tan visible, es toda una construcción donde Mario es el sujeto, encontrándose es el núcleo, en ese lugar tan visible es un circunstancial del lugar. Todo eso se llama construcción absoluta. Y después tenemos la otra parte de la oración, donde todos es el núcleo del sujeto, pudieron es el núcleo verbal y reconocerlos el objeto directo. Ahí tenemos justamente un infinitivo cumpliendo la función de objeto directo también. Bueno, además el gerundio tiene algunas cuestiones bastante complejas. Yo acá les marqué en un cuadro intentando simplificar lo que dice el cuadernillo, espero que se entienda. Del lado izquierdo tenemos las formas en que el gerundio sí se puede usar, o sea que está habilitado, que está admitido. Y del lado derecho tenemos las formas en las que el gerundio no se puede usar, que es incorrecto. Más allá de que vamos a ver en diarios y en revistas algunos malos usos del gerundio. Así que estén atentos porque se usa mucho mal. Bueno, casos en los que sí. Para expresar simultaneidad, leyendo encontró la solución. ¿Qué significa esto? Que está haciendo las dos acciones al mismo tiempo. Lee y encuentra la solución, ¿sí? Para expresar anterioridad, cayéndose al suelo se rompió la nariz. Obviamente primero se cae y después se rompe la nariz, ¿sí? Casos en los que no deberíamos, por lo menos no deberíamos usar el gerundio. Para expresar posterioridad, se largó a llover arruinándose la fiesta. Ese caso es incorrecto porque primero se larga a llover y después se arruina la fiesta, ¿sí? Entonces el gerundio no se puede usar para arruinar la fiesta. En todo caso podríamos usarlo, o sea, convertirlo, hacerlo a la inversa. Largándose a llover se arruinó la fiesta. Ahí estaría correcto. Como adjetivo, personas buscando trabajo, ¿sí? Eso es totalmente incorrecto y es el caso que más se observa de uso cotidiano de esta forma incorrecta. ¿Por qué? Porque buscando, en este ejemplo incorrecto que vemos acá, modifica personas, o sea que está funcionando como adjetivo, ¿sí? Y el gerundio, recuerden que vimos que gramaticalmente puede funcionar como adverbio, no como adjetivo. Y como el castellano es tan complejo, a esta regla le siguen unas excepciones, ¿no? Yo les puse las dos excepciones más comunes, pero en castellano tenemos algunas excepciones más de los gerundios que sí pueden funcionar como adjetivos. Las dos excepciones que les mencioné es agua hirviendo y hombres trabajando. Se las menciono porque en otro material que ustedes tienen en el cuadernillo van a encontrar estas dos excepciones. Bueno, los verboides, además de todo lo que ya mencionamos, pueden formar frases verbales, ¿sí? Además de funcionar como sustantivos, adjetivos y adverbs. Bueno, tenemos los dos primeros ejemplos que son la frase verbal de tiempo compuesto y la frase verbal de voz pasiva, que son casos en los que las frases se conforman con el participio. En la frase verbal de tiempo compuesto están incluidos todos los tiempos compuestos del castellano, que son 8. ¿Sí? Tenemos 5 tiempos compuestos de indicativo y 3 tiempos compuestos de subjuntivo. Las frases verbales de tiempo compuesto se forman con el verbo haber conjugado más un participio. Y el ejemplo que inventé es he comido un postre delicioso. ¿Sí? Puede ser había comido, haya comido, bueno, todos los casos de los tiempos compuestos que ustedes ya conocen. La frase verbal de voz pasiva, que también se forma con participio, se forma con el verbo ser conjugado más un participio. Recuerden que esto también lo vimos el año pasado cuando vimos el análisis sintáctico de la oración en voz pasiva, ¿sí? Tenemos
Miren el ejemplo de la oración. El niño fue reprendido por sus padres. Fue reprendido es la frase verbal. El niño es modificador directo y núcleo respectivamente. Y por sus padres es un complemento que solo aparece cuando tenemos frase verbal en voz pasiva, que es el complemento agente. Después tenemos las frases verbales con gerundio o infinitivo. Bueno, tenemos un verbo conjugado más estos verboides que pueden ser gerundio o infinitivo, pero para poder identificarlas tenemos que ver el sentido completo, ¿sí? Porque no cualquier verboide pegado a un verbo conjugado forma frase verbal. Le cité un ejemplo que es quiero salir de aquí. Ahora vamos a ver cuáles son las frases verbales más comunes de gerundio e infinitivo. Esto también lo tienen tal cual en el material. No le cambié demasiado, salvo los ejemplos. Frases verbales con gerundio o infinitivo más utilizadas. Las que nos indican que un proceso se está iniciando. Recuerden que estos ejemplos que cito en la formación tienen que tener la primera parte conjugada, ¿sí? Por ejemplo, dice empezará más infinitivo, echarse a más infinitivo, comenzará más infinitivo, romperá más infinitivo. Yo el ejemplo que les puse es del tercer caso, comenzar a más infinitivo. A comenzarlo tenemos que conjugar, ¿sí? O sea, ponerle una persona, número, tiempo, modo, aspecto, todo. Comenzó a llover raudamente, comenzó está conjugado, ¿sí? A lo dejamos igual porque es la preposición. Y llover es el infinitivo. Todo eso forma la frase verbal y raudamente es un circunstancial de modo. Terminación del proceso. Tenemos dejar de más infinitivo, acabar de más infinitivo, terminar de más infinitivo, llegar a más infinitivo, alcanzar a más infinitivo. Dejó de molestarla. Todo eso es una frase verbal y a su vez, bueno, conforma toda la oración. Tiene un sujeto tácito que es él o ella. Las frases verbales de duración se forman con estar más gerundio, ir más gerundio, seguir más gerundio o andar más gerundio. Otra vez recuerden, se los dije al principio, pero que la primera parte de la frase verbal tiene que estar conjugada. Estábamos despachando la mercadería. Estábamos está conjugado y junto con despachando forma la frase verbal. Y la mercadería es objeto directo. Repetición del proceso, volver a más infinitivo, volvió a equivocarse. Otra vez, todo forma una frase verbal y a su vez coincide, que es toda la oración, ¿no? El sujeto tácito, el o ella. Obligación, tener que más infinitivo, deber más infinitivo. Debo estudiar para lengua o tengo que estudiar para lengua, los dos tienen el mismo significado. Y todo junto forma la frase verbal. En este caso el sujeto está tácito y es yo, y para lengua un circunstancial definido. Y la frase verbal de voluntad se forma con querer más infinitivo, y el ejemplo que le cité es quiero terminar la tarea. En este caso tenemos quiero terminar, que forma la frase verbal, el sujeto tácito es yo, y la tarea es objeto directo. Y les repito, aunque se cansen, que recuerden que la primera parte de la frase verbal tiene que estar conjugada, o sea, el verbo tiene que ser conjugado. Después viene el verbo ir. Bueno, y llegamos al final y espero no haberles quemado la cabeza y haberlos aburrido. Cualquier consulta que tengan con respecto a este tema o con respecto a los siguientes, me vuelven a preguntar, no hay ningún problema.